Había regresado a casa con mi padre, después de otro de sus agotadores procedimientos en el hospital. Llevaba meses entrando y saliendo de distintos tratamientos, y cada uno parecía robarle más fuerza. Tan solo el viaje en coche lo había dejado pálido y tembloroso. Mi única meta era meterlo dentro para que pudiera descansar, pero el universo, o mejor dicho, la presidenta de nuestra asociación de vecinos, tenía otros planes. Apenas estacioné en la entrada, la vi. Karen, brazos cruzados, con su clásica sonrisa arrogante clavada en el rostro. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al instante. No tenía idea de lo rápido que nuestra vida estaba a punto de salirse de control, todo gracias a esta mujer implacable. Antes de sumergirnos en el caos, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Y si te gustan estas historias locas, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Ahora, veamos cómo Karen convirtió un mal día en una pesadilla total. Apenas habíamos salido del coche cuando Karen hizo su jugada. Yo acababa de destrabar la silla de ruedas de mi padre del asiento trasero, mis propios hombros adoloridos por la tensión del día, cuando su voz cortante rasgó el aire. Ese vehículo es una violación de las regulaciones de la HOA. Lo dijo con la autoridad de un juez dictando sentencia. Solté un suspiro, esforzándome por mantener la calma. Karen, ya te lo he explicado antes. No es un vehículo comercial. Es solo un sedán negro común y corriente. Mi padre, él está en silla de ruedas y necesitamos acceso fácil a la casa. Ella negó con la cabeza y sacó su inseparable folleto plastificado de las reglas del HOA. A mí me parece comercial. Los vehículos utilizados para entregas comerciales o cualquier propósito no residencial están sujetos a remoción inmediata. Mi padre, apoyado en la puerta del coche para sostenerse, la miró con una mezcla de agotamiento y desconcierto. Estaba exhausto, adolorido. Lo último que necesitaba era una confrontación. Pero a Karen, como siempre, le importaban más las reglas que la decencia básica. Acabamos de volver del hospital, dije, mi voz tambaleándose entre la frustración y la desesperación. ¿Podemos hablar de esto después? Karen golpeó el folleto con un dedo. No es posible. Estás contra el tiempo. La grúa ya está en camino. Sentí un golpe en el pecho. ¿Había llamado a una grúa sin siquiera darme oportunidad de mover el coche? El rostro de mi padre se ensombreció. Hijo, si va a causar problemas, tal vez pueda caminar unos pasos más, susurró, aunque apenas podía sostenerse en pie sin su silla. No digas tonterías, murmuré por lo bajo. Karen no tiene derecho a hacer esto. El timing de Karen, como siempre, era aterradoramente preciso. El sonido distante de un motor pesado hizo que el estómago se me encogiera. Giré la cabeza justo a tiempo para ver una enorme grúa avanzando lentamente por nuestra calle, sus luces de emergencia parpadeando como una señal de advertencia de que el desastre estaba a punto de llegar. Mi padre, aún sentado en el coche, soltó un suspiro cansado. «¡No otra vez!». La grúa se detuvo bruscamente frente a nuestra entrada, y un conductor corpulento bajó de un salto. Su expresión era de total indiferencia. Para él, solo era otro trabajo más. Otro coche que debía remolcar. Con un portapapeles en la mano, apenas me dirigió una mirada antes de hablarle a Karen primero, como si ella fuera su jefa. «¿Cuál es, señora?». Karen sonrió con suficiencia, disfrutando cada segundo de su pequeño abuso de poder. Levantó el brazo con un gesto exagerado, como si estuviera sentenciando a alguien al exilio. «Ese», dijo, señalando directamente mi coche. «Tiene que irse». Di un paso adelante, con la mandíbula apretada. «Estás cometiendo un error». El conductor de la grúa finalmente me dirigió una mirada, su bolígrafo flotando sobre el formulario. «¿Eres el dueño?». Respiré hondo, obligándome a contener mi enojo. «Técnicamente, no. Pertenece a mi esposa, pero de verdad no quieres remolcarlo». Karen bufó, rodando los ojos con tanta fuerza que me sorprendió que no se hiciera daño. «Oh, por favor, no. Empieces con excusas. Tú lo estacionaste, así que es un blanco válido». Cruzó los brazos.
sus ojos moviéndose entre el conductor y yo, como si me desafiara a contradecirla. Exhalé lentamente, sintiendo cómo mi paciencia se desmoronaba. Karen, ¿recuerdas que te mencioné varias veces que mi esposa es oficial encubierta? El conductor frunció el ceño. Espera, ¿qué? La sonrisa altanera de Karen vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente y agitó la mano con desdén. Aquí no hay policías en este vecindario. Eso es ridículo. Estás mintiendo para evadir las reglas. Di un paso, deliberado hacia ella, bajando la voz. Piensa muy bien en lo que estás diciendo ahora, Karen, porque estás a punto de cruzar una línea de la que no vas a poder regresar. Ella volvió a bufar, pero vi un destello de incertidumbre en sus ojos. ¡Ay! Por favor, si ese coche es de la policía, ¿dónde está la prueba? No veo placas, ni logos, ni sirenas. Solo veo un coche. Y en este vecindario, las reglas se aplican para todos. El conductor de la grúa vaciló, cambiando de postura con incomodidad. No tiene marcas, pero si es un vehículo oficial no puedo remolcarlo. Eso es un problema legal serio. Karen se giró hacia él como un animal rabioso. Te dije que no es un coche policial. Solo está mintiendo, engánchalo de una vez. El conductor frunció el ceño, ahora inseguro. Mire, señora, si realmente es un vehículo gubernamental, no me voy a meter en una demanda por su drama con la HOA. Las fosas nasales de Karen se ensancharon con furia. ¡Oh, por Dios! ¿Habla en serio? Por esto necesitamos aplicar las normas con más dureza en este lugar. Gente como él siempre cree que está por encima de las reglas. Siempre tienen alguna excusa inventada. Sentí algo romperse dentro de mí. Mi padre, sentado indefenso en el coche, observaba en silencio mientras esta mujer intentaba arruinar nuestras vidas como si fuera su misión personal. Ya no podía dejar que esto continuara. Enderecé los hombros, dejando que mi voz descendiera a un tono peligrosamente calmado. Karen, te juro que si siquiera tocas el cable de esa grúa, te vas a arrepentir. Su boca se abrió y luego se cerró. Por primera vez parecía genuinamente nerviosa. El conductor de la grúa me miró, luego a Karen. Miren, no tengo tiempo para esto. O me pagan la tarifa por mi tiempo, o me largo de aquí. Karen casi se atragantó. Yo no voy a pagar. Por esto. Y entonces, como un milagro perfectamente sincronizado, el coche personal de mi esposa rodó hasta la entrada. Se bajó con la misma calma de siempre, sus gafas de sol puestas, su expresión impenetrable. Pero algo en el aire cambió. Todos lo sintieron. Karen reaccionó de inmediato señalándola con un dedo. «Oh, mira quién finalmente decidió aparecerse». Se giró hacia mi esposa con una sonrisa burlona. «Justo le estaba diciendo a tu esposo que está violando las reglas de la HOA y que está mintiendo descaradamente. Mi esposa ni siquiera reaccionó. ¿Perdón?» Karen soltó una carcajada aguda, girándose hacia el conductor de la grúa como si tuviera audiencia. «Ha estado aquí diciéndome que eres una especie de policía. ¿Puedes creerlo?» Se volvió de nuevo hacia mi esposa, con una mueca de burla. «Déjame. Adivinar. ¿Ahora vas a decirme que eres agente del FBI también?» Sentí un nudo formarse en mi estómago. Karen se estaba cavando su propia tumba y ni siquiera lo sabía. «Escucha, cariño», continuó Karen, con un tono empalagoso y condescendiente. «Tal vez quieras decirle a tu esposo que tenga cuidado, porque podría denunciarlos a ambos por hacerse pasar por agentes de la ley». Sonrió con malicia. «Eso es un delito grave, ¿sabes?» El silencio que siguió fue lento, denso, cargado de tensión. La arrogancia de Karen duró exactamente 3 segundos. Mi esposa, con una calma absoluta, metió la mano en el bolsillo trasero, sacó una pequeña billetera de cuero, la abrió y dejó al descubierto su placa policial. El metal brilló bajo el sol de la tarde. El color desapareció del rostro de Karen. El conductor de la grúa se puso rígido, y varios vecinos que se habían acercado dejaron escapar murmullos de asombro. Crucé los brazos. ¿Sigues pensando que estamos mintiendo, Karen?
El rostro de Karen adoptó un tono enfermizo. Los vecinos comenzaron a hablar entre susurros. Algunos intercambiaban miradas, otros sonreían con burla, pero nadie parecía sorprendido. Karen había pasado años intimidando a la comunidad, y ahora que finalmente le tocaba perder, la gente estaba disfrutando el espectáculo. El conductor de la grúa, aún sosteniendo su portapapeles, soltó un resoplido exasperado y se frotó las sienes. «Muy bien, basta. Alguien tiene que pagarme», exigió, «o voy a presentar un reclamo». Karen, aferrada a su folleto de reglas como si pudiera salvarla, soltó una risa aguda y burlona. «Oh, no, no, no. Yo no voy a pagar por esto». Se giró hacia la multitud de vecinos con un gesto dramático. «No debería tener que pagar por esto». «Este no es mi problema». El conductor de la grúa le lanzó una mirada indiferente. «Señora, usted llamó a la grúa. Eso significa que paga la tarifa de la llamada. Así es como funciona». La boca de Karen se torció en una mueca de frustración. «No. Llamé a la grúa por una violación a las reglas de la JOA. Estaba haciendo cumplir las normas. Yo no soy la culpable aquí». Lanzó las manos al aire dramáticamente, girándose hacia los vecinos como si buscara apoyo. Todos lo escucharon. «Admitirlo. Ese coche no es suyo. Es de su esposa, y ni siquiera estaba en casa. Ha estado mintiendo todo este tiempo, y ahora esperan que yo pague». Algunos vecinos intercambiaron miradas cómplices. Nadie compraba su espectáculo. El conductor de la grúa golpeó su portapapeles con el dedo, completamente imperturbable. «Sí, señora. No me importa su drama con la HOA. Me importa que me paguen». Karen se tensó, sus ojos recorriendo la multitud, claramente buscando una salida. Y entonces, en un intento desesperado, se giró de nuevo hacia el conductor. «Escucha, tengo una mejor idea. Carga el costo a su cuenta». Karen me señaló con un dedo, su voz afilada como una navaja. «Él es el que está rompiendo las reglas, así que él debería hacerse responsable». El conductor de la grúa soltó una breve risa incrédula. «Así no funciona esto, señora». El rostro de Karen se tornó rojo de furia, sus labios apretándose en una delgada línea. «No voy a pagar esto. No pueden obligarme». El conductor se encogió de hombros, pasando una página en su portapapeles. «Genial. Entonces lo mandaré a cobranzas. Diviértase lidiando con eso». Karen se estremeció visiblemente al escuchar la palabra cobranzas. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Se giró hacia mí, ardiendo de rabia. «Esto es tu culpa. Tú y tus patéticas mentiras. Si solo hubieras seguido las reglas, nada de esto habría pasado». Di un paso al frente, pero mi esposa colocó una mano firme y tranquila sobre mi brazo. Inclinó la cabeza hacia Karen con una ligera sonrisa de triunfo. «Tú llamaste a la grúa. Karen, tú pagas». Karen dejó escapar un sonido ahogado, sus manos cerrándose en puños a los costados. Por un momento pensé que realmente iba a explotar, pero con un gruñido de furia arrancó su bolso, sacó su tarjeta de crédito y prácticamente se la lanzó al conductor. «Tómala. Espero que todos estén felices». El conductor la deslizó por la terminal, completamente imperturbable. «Un placer hacer negocios con usted». Un par de vecinos soltaron vítores discretos, y el señor Santiago negó con la cabeza. Ya era hora de que Karen enfrentara consecuencias reales. Karen, humillada, volvió su furia hacia mí. «Vas a arrepentirte de esto», espetó con voz temblorosa, pero llena de veneno. «Soy la presidenta de esta HOA, y me aseguraré de que pagues por hacerme quedar como una tonta». Dio media vuelta y se alejó a grandes zancadas, mientras la multitud se abría para dejarla pasar. Mi padre, quien había presenciado todo el enfrentamiento, desde el asiento del pasajero, estaba pálido y tembloroso. «¿Estamos a salvo?», preguntó con voz débil cuando abrí la puerta para ayudarlo a bajar. Forcé una sonrisa tranquilizadora. «Estamos bien, papá. Vamos adentro». Karen solo habla. No intentará nada otra vez. Pero me equivoqué. Karen era el tipo de persona que siempre empujaba los límites, rompía las reglas
y pasaba por encima de cualquier atisbo de decencia humana solo para ganar. Y no tenía ni idea de lo que estaba planeando. Dentro de 48 horas, comencé a recibir nuevas cartas de violación en 1900 mi puerta, como una suscripción diaria de mala voluntad. Cada carta señalaba una nueva infracción, cada vez más absurda. Altura del césped. Supuestamente, 0.7 pulgadas más alto de lo permitido, según los estándares de la HOA. La rampa para silla de ruedas en la entrada de nuestra casa fue catalogada como construcción no autorizada, con amenazas de multas si no la demolía. Color: del buzón. Aparentemente la pintura estaba desgastada y ya no cumplía con las normas estéticas. Mi padre notó mi frustración mientras revisaba las cartas en la mesa de la cocina. Dejó su andador a un lado y se dejó caer en una silla. Todo. Por lo del coche, ¿verdad?, susurró. Bajó la mirada, con culpa en los ojos. Siento que es mi culpa. Lo hiciste por mí, para que pudiera estar más cerca de la casa. Extendí la mano y tomé la suya con firmeza. Papá, nada de esto es tu culpa. Karen habría encontrado cualquier excusa de todas formas. Está castigándome porque la humillé frente a los vecinos. Suspiró, una mezcla de culpa y derrota reflejándose en su rostro. Su salud era frágil, problemas del corazón, dolor nervioso, dificultades para moverse. Lo último que necesitaba era el estrés de una guerra con la HOA. Tal vez debería quedarme más en mi cuarto. Así no me ve tanto, bromeó con una sonrisa triste, aunque su tono tenía un dejo de seriedad. Sentí el pecho apretarse. Ni hablar. Esta es nuestra casa, papá. No eres un prisionero aquí. Podía ver cómo intentaba asentir con confianza, pero el constante acoso de Karen estaba afectando su ánimo. Fue en ese momento cuando decidí profundizar más en sus métodos. No solo por mí, sino por mi padre y por todos los vecinos que habían sufrido bajo su régimen. Las cosas escalaron rápidamente. Una tarde, estaba ayudando a mi padre a salir al porche para que pudiera tomar aire fresco. Rara vez salía de casa, excepto para las citas en el hospital, y la rampa era crucial para que pudiera entrar y salir con seguridad. Apenas dimos un paso afuera, Karen apareció de la nada en la acera, con los brazos cruzados y la mirada fría. Vaya, así que sigues usando esa rampa no aprobada. Su voz goteaba. Desdén. Te envié una notificación. ¿No la viste? Apreté los dientes. Mi padre necesita esta rampa. No puede subir escalones, y lo sabes perfectamente. Ella se encogió de hombros. Las normas de la HOA existen por una razón. Sus ojos se estrecharon con frialdad. Tu rampa es una monstruosidad y rompe con la armonía del vecindario. Puedo multarte todos los días hasta que la retires. Las manos de mi padre se aferraron a los reposabrazos de su silla de ruedas, sus nudillos blancos por la tensión. Señora, por favor, esta rampa es la única razón por la que puedo salir de mi casa. Soy un veterano discapacitado. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. ¿Está diciendo que no tengo lugar aquí? Karen alzó una ceja, con expresión aburrida. Si necesitas tantas adaptaciones, tal vez escogiste el vecindario. Equivocado. Sentí una oleada de rabia tan fuerte que casi me hizo llorar. Mi padre había servido a su país, había sacrificado tanto. Y ella tenía la audacia de insinuar que era un estorbo. Antes de que pudiera responder, mi esposa salió detrás de nosotros. Karen, ya basta. Su tono era firme, inquebrantable, con los brazos cruzados sobre el pecho. Estás violando las protecciones de la HADA. Si sigues presionando, te vas a meter en un problema legal muy serio. Karen rodó los ojos, girando sobre sus talones. Ya veremos sobre eso, espetó con veneno. Tengo todo el derecho de mantener esta comunidad en orden. La situación de tu padre no lo exime de las reglas. Se alejó con paso firme, dejándonos a los tres sacudidos. Mi padre dejó caer los hombros, soltando un suspiro de derrota. Lo siento. Tanto, susurró. Su voz tembló, apenas un murmullo. Nunca pensé que sería una carga. No, respondí suavemente. No eres tú.
Elevé la vista hacia la calle, donde Karen había desaparecido. Es ella. La historia de la crueldad de... Karen se esparció por el vecindario como un incendio. En cuestión de días, varios vecinos se acercaron a mí. Algunos susurraban sobre multas igualmente absurdas. Otros admitieron haber sido intimidados para pagar tarifas por infracciones ridículas. Una madre soltera, con lágrimas en los ojos, relató cómo Karen le exigió que retirara la pequeña canasta de baloncesto de su hijo por seguridad comunitaria, y luego la amenazó con denunciarla a servicios de protección infantil si no cumplía. Mi padre, escuchando esas historias, parecía horrorizado, pero al mismo tiempo, extrañamente aliviado. Así que no somos solo nosotros, susurró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Asentí con firmeza. Ha estado haciendo esto durante mucho tiempo, lo que significa que tenemos un caso sólido si nos unimos. Comencé a compilar una lista cada vez más extensa de las fechorías de Karen. Multas excesivas por detalles triviales, colores de pintura incorrectos, infracciones menores del césped, denuncias fraudulentas a la compañía de grúas alegando que un vehículo policial era comercial, acoso a un hombre discapacitado por su rampa y posibles violaciones a las leyes de accesibilidad. Mi esposa me ayudó a organizar todos estos documentos en carpetas ordenadas, tanto físicas como digitales. Incluso incluyó referencias a la ADA y las normas de vivienda justa. Con suficiente evidencia, dijo, la autoridad de vivienda de la ciudad o incluso un abogado privado pueden acabar con esto. Mi padre esbozó una pequeña sonrisa. Ojalá. Me gustaría salir de casa sin sentirme un criminal solo por existir. Pero a pesar de todo, Karen se negó a dar marcha atrás. Una semana después, mientras mi padre y yo discutíamos su próxima cita médica dentro de la casa, escuchamos el rugido de otra grúa. Mi pecho se tensó. Tuve un mal presentimiento. Corrimos afuera. Mi padre en su silla de ruedas, yo prácticamente esprintando, y vimos al conductor enganchando el mismo sedán negro. Karen estaba al lado, brazos cruzados, con su habitual aire de superioridad. «Te lo advertí», dijo con frialdad. «Si insistes en violar las normas, tomaré medidas. Sabes que ese es un coche policial, ¿verdad?». Prácticamente grité. «Es la segunda vez que intentas hacer esto». Ella se encogió de hombros con fingida inocencia. «No tiene marcas visibles. Para mí, parece comercial». Mi padre aclaró la garganta desde la silla de ruedas. «Karen», pero se interrumpió, abrumado por la tensión. Afortunadamente, mi esposa llegó en ese momento, acompañada de un oficial local que había respondido al llamado de un vecino. El oficial echó un vistazo a la grúa y luego fijó su mirada en Karen. «¿Es el mismo coche que intentaste remolcar la semana pasada?». Karen alzó la barbilla con terquedad. «Te hablé de las normas». El oficial levantó una mano. «Señora, las leyes locales y estatales tienen prioridad sobre sus reglas de HOA. No puede seguir llamando una grúa para un vehículo». Hizo una pausa, su mirada afilada. «Estacionado legalmente, especialmente si es propiedad de las fuerzas del orden». El conductor de la grúa negó con la cabeza, visiblemente frustrado. «No voy a perder mi trabajo por esto». No tenía idea de que ya lo había intentado antes. El rostro de Karen se torció. Se dio cuenta de que se había acorralado a sí misma. Los vecinos comenzaron a reunirse nuevamente, algunos grabando con sus teléfonos. Era una humillación pública a un nivel que hacía que su anterior fiasco pareciera un juego de niños. «Esto es acoso. Soy yo la que está siendo acosada», chilló, pero nadie le creyó. El oficial permaneció impasible. «Señora, le advierto, si sigue con esto, enfrentará cargos por acoso u obstrucción». Karen me lanzó una mirada llena de veneno antes de girarse abruptamente y marcharse sin decir otra palabra. Pero el daño ya estaba hecho. Resultó que los intentos repetidos de Karen por remolcar un vehículo policial sin identificación llamaron la atención del Departamento de Vivienda de la POS. Ciudad en cuestión de días,
Inspectores y funcionarios locales comenzaron a aparecer en el vecindario, haciendo preguntas detalladas sobre las acciones de Karen. Como presidenta de la HOA, comenzaron a surgir rumores sobre sus registros financieros. Al parecer, llevaba años malversando fondos de la asociación. Los vecinos comenzaron a enviarme capturas de pantalla de tarifas de mantenimiento que nunca coincidían con trabajos reales. Otros mencionaron pagos en efectivo que Karen exigía en secreto por infracciones misteriosas. Parecía que tenía su propio fondo de dinero ilícito. Mi padre, con un renovado sentido de propósito, me ayudó a unir las piezas. Creamos una carpeta repleta de testimonios de testigos, fotos de nuestra rampa, cada carta de infracción y recibos de vecinos que se habían visto obligados a pagarle a Karen. Bajo la mesa, una noche, mientras revisábamos la documentación, mi padre murmuró: «Nunca quise estar en medio de una guerra, pero si esto impide que siga lastimando a otros, tal vez tenía que pasar». Coloqué una mano en su hombro. «Estamos cerca, papá. Está a punto de enfrentar la justicia». La caída de Karen llegó más rápido de lo que esperaba. Una soleada tarde, mi padre y yo estábamos sentados en el porche, disfrutando de un raro momento de tranquilidad. Entonces los vimos. 2 sedanes sin identificación estacionados cerca de la casa de Karen. Un grupo de oficiales con trajes oscuros bajó de los vehículos, acompañados por un par de agentes uniformados. Caminaron directo hasta su puerta. No podíamos escuchar la conversación, pero no pasó mucho antes de que la aguda voz de Karen rompiera el aire. Gritó algo sobre intrusión ilegal, agitó los puntos en brazos y luego intentó cerrar la puerta de un portazo, solo para que uno de los oficiales pusiera el pie y se lo impidiera. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el espectáculo. Mi esposa se unió a nosotros en el porche, cruzando los brazos mientras observábamos la escena. ¿Eso es una orden de arresto?, susurró. Los ojos de mi padre brillaron con una mezcla de sorpresa y alivio. Sí lo es. Bueno, se lo ganó. De repente, Karen retrocedió tambaleándose, su rostro pálido como un fantasma. Uno de los oficiales entró en su casa, otro comenzó a hablar por radio. Parecía que estaban buscando registros financieros, y Karen no podía hacer nada para detenerlos. Intentó discutir, pero cuanto más hablaba, más evidente se volvía que no tenía salida. Entonces, en un momento de absoluta derrota, 2 oficiales la escoltaron fuera de su casa. Esposada. El rostro de Karen se contorsionó con furia cuando nos vio. Todo el vecindario observaba. «¡Esto es una mentira!», gritó. «¡Tú hiciste esto!», señaló hacia mí con manos temblorosas y luego miró a mi padre. «Tú solo eres Uno de los oficiales le dio un leve tirón al brazo. «Es suficiente», dijo con firmeza, guiándola hacia la patrulla. Karen siguió gritando mientras la puerta del auto se cerraba de golpe. Me giré hacia mi padre. Sus ojos estaban vidriosos por la emoción. «Hijo, se acabó», susurró. «Ya no puede hacernos daño».